Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Y en cualquier latitud del mundo que te encuentres, esto es Cuestión Teatral. Y la cuestión de hoy es ser o no ser con la escena en el teatro colombiano. Yo soy María Balam. Y yo soy Javier Villanova. Y acompáñenos a desentrañar este maravilloso misterio que es la escena teatral colombiana de este país latinoamericano tan lleno de folclore, de culturas, de mestizaje, porque eso es América Latina. Y estamos aquí con dos grandes hacedores y amantes del teatro, que son Camilo Casadiego, que es dramaturgo, director, actor, editor de libros, congresista. Bueno, padre y madre a la vez. Es todo un hombre, es director de Otium Teatro, que es una compañía muy relevante en el quehacer colombiano, teatral contemporáneo. Entonces es un gran maestro que tenemos la fortuna de tener aquí en Cuestión Teatral. Y también contamos con Paola Quintero, que es actriz, que también es profesora, o sea que también imparte conocimiento fuera y dentro de las aulas sobre los escenarios, pero también es editora y redactora de compilaciones de dramaturgia colombiana, cubana, mexicana, latinoamericana, contemporánea. Entonces, bueno, es un placer. Tenemos aquí a dos grandes maestros de la escena colombiana. Así es, y nos van a platicar mucho de cómo pues Colombia ha desarrollado, sabemos que Colombia tuvo durante todo el siglo XX un teatro muy comunitario, donde mucha gente compartía visiones, paradigmas para construir una obra de teatro, una dramaturgia que no le pertenecía a una sola persona, a una sola voz, sino que era como entre todos somos genios, entre todos vamos a hacer la obra de arte, y que también un teatro muy político, muy contestatario, muy de denuncia, muy latinoamericano, claro, a fin de cuentas, porque siempre hemos estado gobernados por mucha corrupción, toda Latinoamérica, Colombia, México, Perú, Brasil, todos a donde quiera que vayas, más bien. A donde quiera que vayas, hay mucho desvío de recursos, mucha explotación, y bueno, el teatro siempre ha sido un ese espacio de resistencia en donde surgen nuevas voces y donde nuevas personalidades renacen con mucha fuerza a través de la expresión del teatro, a través de la expresión de las emociones humanas, y eso es lo que nos está hermanando en este momento con estos dos grandes creadores. ¿Y cómo estás, Camilo? ¿Cómo Bien, vengo del Congreso de Manizales, que pues desafortunadamente por el paro, por esas cuestiones políticas del país, pues nos tocó pues bueno hacerlo desde Bogotá, pero bueno, estuvo muy interesante. Se habló de teatro latinoamericano específicamente, teatro boliviano, teatro ecuatoriano sobre todo, también se habló de la máscara, la comedia del arte, y bueno, creo que esos encuentros nutren mucho sobre nuestra historia colombiana, pero también sobre nuestra historia teatral. Entonces, así maravilloso. No sé si les dijimos o ya les contamos que nos encontramos Cuestión Teatral. Nos encontramos ahorita en Bogotá transmitiendo desde Colombia, y el día de ayer Camilo nos llevó a un tour por la zona de teatros del Centro Histórico de Colombia, y me encantaría que le contaras a nuestros oyentes, a nuestros escuchas, un poco de lo que nos contaste sobre Sequizano, sobre todos estos grandes personajes que consolidaron estas nuevas dramaturgias, estas nuevas puestas en escena, estas nuevas voces, y también que fueron maestros y grandes hacedores de teatro. Sí, pues nuestra historia pues relevante empieza a principios del siglo XX, digo relevante en la medida que es un teatro con nuestra propia identidad, un teatro más que habla de nosotros, ¿sí? Y empieza con dos dramaturgos muy importantes que empiezan a deconstruir un poco la dramaturgia. El primero es Luis Enrique Osorio, que empezó a hacer como unas comedias satíricas relacionadas con lo político, y Carlos Emilio Campos. Son los dos dramaturgos cómicos que empezaron a generar como una tradición de una dramaturgia un poco más cercana a la de nosotros. Eran más que todo piezas, ¿sí? Se utilizaba la comedia, pero eran más piezas teatrales relacionadas con lo político. Eso duró casi a principios estamos hablando de 1935, pero después de eso sigue ese mismo teatro un poco tradicional, un poco con la herencia española, hasta que más o menos en el año 1960 y principios de los 60 empiezan a una serie de intelectuales a
a tener investigaciones tanto de la antropología teatral y obviamente Bertolt Brecht, ¿sí? En ese caso se crea algo muy importante que es la Casa de la Cultura. Empiezan a ver cosas muy interesantes en relación a la unión de distintas artes, cómo podían convocar y hacer narrativas dramatúrgicas, y ahí es donde el maestro Santiago García convoca a grandes intelectuales como Carlos José Reyes, la misma Patricia Ariza, empieza a convocar y generan la Casa de la Cultura. Antes de eso, el teatro universitario viene siendo algo muy importante, y es que dentro de las universidades se empieza a gestar primero una posición política muy contundente, una posición política de transformación, sobre todo en la Universidad Nacional, y dentro de la Universidad Nacional el maestro Santiago García empieza a hacer unos montajes relacionados con lo político, relacionados con un nuevo teatro, estaba como haciendo esa experimentación. Y entonces crea la primera obra fue Galileo Galilei, Wow. ¿sí? De Bertolt Brecht, y donde prácticamente en ese momento la Universidad Nacional era un poco más conservadora, y pues obviamente expulsa a Santiago García. Una revolución total, porque pues es la primera vez que se presentaba Galileo Galilei, y además Bertolt Brecht, que es obviamente netamente político, donde no solo es lo que él decía, sino que también rompió las estructuras dramatúrgicas. Bueno, yo creo que estos tres personajes se representan muy bien, tanto Galileo como Brecht como Santiago, por romper las estructuras y salir del molde. Sí, y ahí empieza pues obviamente una gran historia. Además de eso, también nuestra historia es un poco extraña, porque si vemos en Europa como que ha pasado por distintas maneras dramatúrgicas, dentro de esas el realismo, ¿cierto? El realismo viene siendo, o si hablamos de Strindberg, si hablamos de... Sí, la Well-Made Play de Ibsen, toda la cuestión del teatro moderno y estas cosas, de toda esta revolución que se hizo, pues nosotros no pasamos por ahí, y fue muy extraño, porque nosotros lo que hicimos fue, estábamos como en las comedias de Luis Enrique Osorio, de Carlos Emilio Campos, y ahí empieza a generarse toda la cuestión de la radionovela, empieza pues Rojas Pinilla, que viene siendo el que trae pues la televisión, pues empieza como a gestar que teníamos que ser el mejor país, que tenga la mejor radionovela, la mejor televisión, los actores. Entonces trae al mejor director del momento de actores, que es pues obviamente Sequizano, ¿cierto? Que Sequizano fue un maestro que pasó toda su vida en México, que también es gran fundador del teatro contemporáneo de México. Él y fue de la Escuela Nacional de Arte Teatral también. Fundador, y también fue maestro de José Solé, de todos los grandes de Taví, o sea, de todos los grandes maestros. Sí, estamos hablando de grandes Es que parece que nos estás contando nuestra propia historia, porque México también tenía una tradición, sí política, sí de poesía en voz alta, sí había denuncia, había un teatro universitario muy fuerte, pero no nos había llegado un realismo con la contundencia como a la llegada de Sequizano, que fue, y él le prendió la mecha, le prendió la cabeza a todos los grandes maestros que nosotros consideramos los padres del teatro mexicano, y fue gracias a la llegada de Sequizano, que fue un impulsor total del teatro mexicano. Sí, aunque en México sí llegó el realismo con mucha contundencia, porque somos vecinos de Estados Unidos, y eso influenció mucho, y entonces me llama mucho la atención lo que estás diciendo acerca de Colombia, que aquí no llegó igual el realismo hasta esta figura de Sequizano. Sí, y bueno, y Sequizano cuando llega, pues hace todo un laboratorio relacionado con la televisión, con la radionovela, pero pues obviamente estaba en un gobierno de derecha, y pues él era de la Unión Soviética, y pues obviamente al enterarse de esto, duró como 3 meses, muy poco tiempo, y fue expulsado. Pero entonces en el momento que lo expulsaron dejó una semilla enorme con unos intelectuales supremamente interesantes, como lo son Santiago García, como Fausto Cabrera y Carlos José Reyes, y bueno, hay una serie de intelectuales, son los más relevantes. Y a partir de eso, antes de formar la Teatro La Candelaria, forman un grupo para experimentar toda la cuestión de la teoría de Bertolt Brecht en relación a lo que Sequizano les había aportado. Y crean el Teatro del Búho. El Teatro del Búho empieza a hacer obras relacionadas entre lo que es el naturalismo y el realismo. Entonces su primera obra fue El Jardín de los Cerezos. Claro. Entonces se arrancaron a mirar, bueno, ¿cómo es esta vuelta del Jardín de los Cerezos? ¿Qué es lo que nos decía este señor que viene de tan lejos y lo expulsan? Y efectivamente generan toda una dinámica que posterior a eso, a la división del Teatro del Búho,
pues nace la Casa de la Cultura, que pues en 1965, que ya en 1966 pues ya es el Teatro La Candelaria. ¡Qué maravilla! Un gran espacio, muy hermoso, y me encantaría que nos contaras, Paula, acerca de este libro y de la curaduría y de las nuevas dramaturgias contemporáneas, ya en relación a todo este contexto que nos da Camilo, y porque tiene que ver mucho lo que nos dice Camilo con la creación de una identidad del teatro colombiano, de una identidad nacional también a través de la representación sobre las tablas, de la representación artística, que yo ayer que estuvimos en este espacio que le decía a Camilo y le decía a Javier también, esta Casa de la Cultura, este espacio de Santiago García, yo decía, esto es un santuario al teatro, es un santuario al arte, es un santuario a la expresión humana, y pues me encantaría que me hables de este libro, de la curaduría, de los temas que hay ahí y de esta identidad del teatro colombiano. Sí, de lo que se está buscando ahora, ¿no? También. Pues tienes toda la razón. Lo que hablan ustedes tiene todo que ver con el teatro colombiano contemporáneo. Esos representantes como Enrique Buenaventura, Santiago García, Luis Enrique Osorio, ¿pertenecía a esa? No, es anterior. No, Luis Enrique es mucho más antes. Es anterior. Sí. Todos esos se constituyen una... como dentro de la tradición colombiana, es el nuevo teatro. Es decir, que ahí comienza la transformación y se crea lo que, pues por lo que ha sido reconocido el país, que es la creación colectiva, que va más allá de todos somos creadores, entre todos vamos a hacer teatro y esta obra es de todos. En realidad la creación colectiva es un método sistemático que va del lado de todo lo que ellos estudiaron, como lo decía Camilo de Brecht, pero también de todo lo social que propone Sequizano, que creo que va a ser lo más importante para luego la división entre por donde se fue el Teatro Libre, que son los clásicos de Bogotá, y por donde se fue Santiago García para la formación del Teatro La Candelaria y la importancia y las implicaciones sociales y políticas que tuvo la creación colectiva dentro del Teatro La Candelaria. Entonces, después de esa metodología, eso fue lo que fue el boom, el quehacer, se salió un poco inclusive del teatro, lo que buscaba el grupo era que el teatro fuera para todo el mundo, porque también al tener raíces europeas y la herencia de España, entonces tenemos el Teatro Colón y era una cosa de eruditos, de educados, grandilocuente. Exactamente, entonces Santiago García y el grupo, porque pues uno nombra a Santiago García, pero fueron muchos los pensadores, sino que Santiago es el representante y como el padre querido, sí. Ellos buscaban ese impacto en lo social, entonces comienzan a hacer teatro callejero, comienzan a mirar la manera en que todo este teatro llegue a las personas que jamás en su vida han visto teatro, que no conocen de dramaturgia, y se comienza a explorar sobre nuestras propias historias más que sobre las estructuras europeas. ¿Qué está pasando? En los 50, como Camilo dice, llega la televisión. Con la televisión traen a Sequizano para poder actuar todo eso, pero también se explota un momento histórico que se llama la violencia. Si bien desde que llegaron los españoles, como en todo Latinoamérica, hubo la violencia, seguimos en violencia, esta época es particular y va a llevar a otra que se llama el Frente Nacional, porque después del asesinato de un gran líder colombiano que se llamaba Jorge Eliezer Gaitán en vía pública en la séptima con Jiménez, estalla la violencia bipartidista y era una cosa que los vecinos no se podían ver entre liberales y conservadores porque se empiezan a matar. Una guerra social. Y eso desarrolla un montón de cosas, ¿no? Luego viene el Frente Nacional, luego aparece el narcotráfico y luego el paramilitarismo, que lo que hace es explotar más la forma más cruel de la violencia. Con la llegada, o sea, si tú ves la historia, no ha habido formas más civilizadas. No, al contrario, desagradables y crudas de violencia como los paramilitares en el país. Entonces, narrar esa historia creo que es algo que nos toca. El arte está ahí para eso y ahí sublimar la tragedia. Exactamente. Y ahí empieza a aparecer el teatro colombiano contemporáneo. Si bien no todas tienen que ver con esa violencia directa, está la idiosincrasia del país ahí. En esta compilación que hacemos,
que yo quiero que Camilo les cuente de dónde surge la idea o cómo surge la idea de hacer una compilación de teatro colombiano contemporáneo, que es particular, vamos a encontrar multiplicidad de voces. O sea, yo no les puedo decir, trata específicamente de obras que han hablado sobre la violencia. No, hay inclusive un apartamento que habla con una mujer dentro, pero sí habla de lo que es Colombia actualmente y de las preguntas que se hacen los jóvenes que ponen en escena. Si estás disfrutando Cuestión Teatral y quieres ser parte de esta floreciente comunidad, puedes dar clic en seguir, darle 5 estrellas al podcast o compartir para que llegue a más amantes del teatro como tú. Es que creo que dicen algo como muy relevante en este sentido de hay distintas voces, o sea, no se puede decir que solo se habla de violencia o que hay un teatro colombiano o que hay una manera de percibir la realidad. Efectivamente, no hay una identidad, hay muchas dramaturgias colombianas y además Colombia es muchas Colombias. Ahora yo pensaba mucho que también hay todo un realismo mágico, evidentemente no, o sea, es decir, lo que en la novela Colombia es uno de los grandes impulsores de toda otra manera de plantear la realidad, donde se abren espacios de interdicción liminales, de poesía, de mística, de magia. Es decir, eso debió de haber impactado también una dramaturgia que no esté tan fincada en el realismo o en el naturalismo o en la pieza chejoviana. O sea, me imagino, quiero pensar que hay toda una tradición, también toda una corriente de ríos mágicos, místicos, de suceso, y además el teatro pues es el lugar idóneo para verter toda la magia, no es el lugar de la ilusión, pero también, claro, con la violencia y con la realidad cruda, ¿no? Y con liberales contra conservadores y los frentes y las FARC y las guerrillas y la Fruit Company, o sea, y todo lo que han vivido y lo que se vive en el día a día, pues también la dramaturgia es el lugar para poner ahí la sangre, el dolor, el sacrificio, el reclamo. Entonces veo como, me imagino como varias corrientes ahí, y también pienso en la máscara. O sea, Colombia es el lugar del carnaval también, el lugar del teatro de máscara, entonces también obviamente abreva mucho de comedia del arte. Entonces pienso como cuántas dramaturgias contemporáneas no debe haber ahora en este libro que ustedes publican y en todo el país, y desde los que están en la selva, los que están en la capital, los que están en los pequeños pueblos, costa, en Pasto, en Cartagena, en Medellín, o sea, y con los acentos. Cuando llegamos ustedes nos decían, no, espérate, no, es que están los rolos y los cachacos y que están los paisas y que sí, a ellos no le podemos decir besi porque ellos se ríen de nosotros. Y yo digo, claro, es que hasta hay cuántos españoles colombianos hay, ¿no? O sea, cuántas maneras de ser colombiano hay. Eso en el teatro es un crisol que estoy seguro está reflejado, ¿no? Entonces platícanos un poco de esa confluencia de voces dramáticas que han surgido desde que el realismo, pero también la confrontación quizá no tan realista. Sí, y yo creo que esa riqueza empieza desde la primera obra de La Candelaria. Sí, o una de las primeras, que es Nosotros los Comunes. Y es que Nosotros los Comunes se acercaba directamente a la clase obrera. Y entonces, ver la clase obrera representada en el teatro era, primero, una posición política muy fuerte, cosa que no pasaba antes con el teatro, como les decía Paola. Entonces estaba en el Teatro Colón y como que era una cuestión un poco más decorada. Aquí directamente, pues obviamente el interés del Teatro La Candelaria con la creación colectiva es ir directamente al pueblo. Y entonces esa es la primera etapa de La Candelaria, es una cuestión más histórica, una cuestión más relacionada con los problemas de violencia, que bueno, La Candelaria tiene pues 3 etapas, pero de ahí se desencadena muchos dramaturgos, no solo que trabajaron la creación colectiva, sino que ampliaron su visión de creación colectiva. Digamos, en este caso, paralelo a La Candelaria está el Teatro Experimental de Cali, pero en Bogotá estaba el Teatro Experimental La Mama, que también trabajaba la creación colectiva. El Teatro Libre pues toma otro rumbo, que a partir de ese epicentro que les contamos, pues toma ya desde los clásicos, desde 1973, que ayer lo pudimos ver. Ya en los 80 empieza el Pequeño Teatro Petra, que se llamaba Pequeño Teatro Petra, que ya se dedica más a una cuestión de una dramaturgia escrita, pero lo que ocurre es que en la etapa de los 60 y los 70 la creación colectiva arrasó con esos dramaturgos de escritorio, de solitarios, sino que el objetivo era que el artista fuera investigador, fuera creador, fuera dramaturgo, todo. Y eso es lo que genera la creación colectiva. Lo que dice Paola fue un método, y un método es que
tú eres un creador teatral. Ese es como el gran concepto de lo que García hacía. Tú ves, digamos, las obras de la Candelaria y todos tienen que ver con todo, ¿sí? La creación colectiva no es que todos hagan de todo, sino entre todos hacen la pesquisa del tema. Y eso se puede ver en Teoría y Práctica del Teatro, tomo 1, donde es la pesquisa del tema. Entonces, hay una obra que es muy representativa del teatro colombiano que ya les comentaba, y es Guadalupe Años 50. Y Guadalupe Años 50 trata efectivamente sobre ese tema de la violencia en Colombia, sobre Guadalupe Salcedo, que fue un guerrillero del llano, ¿sí? Que, pues, bueno, obviamente asesinaron y todo este tema de lo que ocurre en la vida. Criminalmente lo asesinaron. Es que la historia de él es muy fuerte y es el personaje, aunque tú en la obra no lo vas a ver sino hasta el final. Él era el representante del Partido Liberal, pero los liberales de abajo del llano que estaban ahí luchando, en medio de que el auge conservador está ahí, se rinde, sale con las manos arriba y lo acribillan. Le dicen, por favor, tranquilo, no le va a pasar nada, ya lo tenemos rodeado, salga con las manos arriba. Entonces, claro, él queda como un mártir dentro de toda la violencia de los años 50. Sí, y efectivamente esto genera pues una indignación inicialmente en estas zonas y pues obviamente se vuelve como armar. Cada vez se complicaba un poco más la situación de las guerrillas en Colombia, donde ahí pues obviamente se desencadena pues todas las guerrillas que ustedes conocen, que inicialmente tenían una posición política, pero que poco a poco esa posición política y esa ideología se fue transformando. Guadalupe Años 50, digamos, en los procesos de investigación se dividía como en 3 fases. El proceso de investigación tenía que ver con identificar temas periodísticos, identificar literatura, identificar todas estas libros que hablaron sobre esos temas históricos, otros sobre la música y otros sobre la música, todo lo que tenga que ver con la prensa y todo lo que tenga que ver con literatura. Y al juntar todo eso es la pesquisa de qué queremos hablar. Y ahí es donde el dramaturgo, en este caso la genialidad de García, es que concatena todo. Lo decías, Javier, en el taller de unipersonal, y es la concatenación de las acciones, que también lo dice el mismo Eugenio Barba, que define la dramaturgia de esa manera, y es unir las acciones. En ese caso, la creación colectiva parte de esa unión de experimentos e investigaciones de un colectivo para formar una obra teatral. Qué bueno, perdón, no. Sí, a mí me encanta esto que estás diciendo, porque a mí me da simplemente la palabra metodología, es una serie de pasos a seguir. Y cuando ustedes están hablando de una metodología de creación colectiva, precisamente la pregunta que yo les quiero hacer es, ¿cuál es esa metodología, si es que la pueden expresar? ¿Cuáles son los pasos a seguir, sobre todo para los escuchas que se están encontrando con este término creación colectiva y de repente en esta época suena y nos resuena mucho porque hay muchas agrupaciones y muchos grupos teatrales que están queriendo entrar en estas nuevas corrientes de pensamiento donde no hay una sola voz cantante, sino que es como un coro que se une y todas las voces se unen en un solo canto? Entonces, ustedes, ¿cómo lo hacen? ¿Cuál es esa tradición que les heredan estos maestros? ¿Cuál es esa metodología, si es que la pueden poner en pasos o no? ¿O cómo es el proceso? Justo de qué la bueno que colectiva? Esto es exactamente lo que yo iba a abonar. O sea, que nada más para como abonar esa pregunta que les hace María, es que en México, al menos desde nuestra perspectiva, o hablo de la mía quizá, cuando alguien te dice creación colectiva, suena un poquito a no quisimos director, todos quisimos hablar, y dicen mucha jefe, poca tribu. O sea, y entonces de pronto hay obras muy logradas de creación colectiva, pero hay obras llenas de ocurrencias, de que no se pusieron de acuerdo, pero que todo el mundo quiso decir qué pasaba, y la dramaturgia es un poco un desastre. De pronto no tienen estructura, se cae, se alenta, y uno dice, ¿quién organizó esto? Pues nadie, porque es esta cosa como de, ahora hay todos y nadie. Todos y nadie, y una horizontalidad, digo, porque nosotros no tenemos esta como, al menos que yo haya visto, México no tiene como esa metodología. La creación colectiva sucede un poquito como en una fiesta donde todo el mundo decidió traer, así nadie se puso de acuerdo en el grupo, y todos trajeron los vasos pero nadie compró las papas, y todos trajeron alcohol pero nadie compró refresco, o sea, y todos trajeron el mismo tipo de alcohol porque nadie se preguntó qué traía cada quien. Entonces de pronto, y de repente hay buena suerte, y sí, hay fiestas increíbles de creación colectiva que uno dice, híjole, qué bueno que todo el mundo trajo distinto, y había para todo y había de todo, pero de pronto no hay ni vasos ni platos
relatos, pero hay mucho alcohol, ¿sabes? O sea, por poner una metáfora que el público pueda entender, a veces creación colectiva en nuestra experiencia suena como a ver qué pasa y todos ponemos, pero aquí suena a que hay una metodología, lo que decía Una María, que hay metodología, un trabajo y un estudio detrás, y es lo que me gustaría que me compartan. Ahí, antes de que Camilo hable, porque es el que la tiene clara, sí, creo que es que yo al principio cuando entré en mi primera etapa, cuando me acerqué al teatro, es que eso es lo que suena a lo colectivo, ¿no? Todo es de todos. Y la primera vez que yo veo un afiche que dice creación colectiva, dirección Santiago García, yo como, así que dirección, espere. Entonces esto es de ¿de qué todos, se trata? como lo está dirigiendo, y ahí me entero, y hay libros compilados, teoría y práctica, donde el maestro Santiago García estructura desde su lado, y también Enrique Buenaventura desde Cali, estructuran cómo es eso de la creación colectiva y de qué manera. Camilo. Claro. Sí, pero digamos, bueno, en ese no es una fórmula, digamos como lo primero que dice el maestro Santiago es que esto no es un método. Es una metodología que no Pero no es un método. Eso no es un método, que cada creación debe ser, y cada proceso de creación debe ser enterrado para empezar una nueva forma. Por eso no lo genera como método, porque no es una fórmula. O sea, no, sí, no es ABC. No es ABC, pero yo me puedo basar sobre una primera etapa de la creación colectiva, y que yo, siendo testigo hasta las últimas obras del Teatro La Candelaria, tenían 3 fases. ¿Sí? Y la primera fase era la investigativa, que tenía que ver con intercambio con expertos relacionados con historiadores, pintores, que tenían que ver, que sean ajenos de una otra manera al teatro. Entonces eso permitía una apertura. Una apertura. Y permear, ¿no? Y permear, ¿cierto? Esa es la primera, esa primera etapa de investigación, donde los actores, actrices y obviamente invitados lo que hacían era buscar dentro de un tema determinado, ampliar y generarle ramas. No. Todas las ramas posibles. Expandir todo el conocimiento. Incluso en Guadalupe años 50, muchos actores y actrices se fueron al llano porque no conocían la música llanera y se fueron simplemente a escuchar cómo era el canto a las reses, el canto con el ganado. A las reses. Sí, y acá hay unos cantos que les hacen a las reses. ¡Ay, qué belleza! Y toda esta cuestión tradicional de los instrumentos musicales. Entonces, un grupo se fue para eso. El otro grupo se fue para las narrativas, todo lo que tenía que ver con el llano desde lo escritural, y otro desde la prensa. Entonces, ese fue uno de los, y yo creo que hay un número un poco más amplio, yo lo estoy diciendo muy por encima, pero la investigación era muy rigurosa. Rigor. Primera etapa. La primera etapa. Además, estos procesos de montajes duraban entre 2 y 3 años. Una obra podía demorar 3 años. Era todo un laboratorio de creación. La Candelaria cada 2 años se estrenaba. Pero sí había, según entiendo, un dramaturgista, lo que hoy entendemos como un drama, o sea, como una figura que decía, investiguen esto, ustedes esto, o sea, o había la genialidad de García. O sea, claro, había un estructurador. Era él. Sí, él tenía, además que era pintor, arquitecto, sabía cosas de música, tenía 5 idiomas, leía 20 libros en una... Era de verdad un genio, monstruo del teatro. Genio. Es la etapa final, porque después de este proceso largo de investigación, que eran investigaciones muy profundas, venía la etapa de la creación a partir de la improvisación. Sí, ¿no? ese es el proceso de experimentación. Entonces tenemos esto que tenemos acá, ¿cómo la llevamos a la imagen? Ok. ¿Sí? Pero no hay un texto. O sea, todavía no hay un texto. Es decir, había en una de las improvisaciones de las obras, había un formato. El formato es, ¿cómo se llama tu improvisación? A partir de algo de esta investigación, ¿qué es lo que más te gusta a ti? ¿O qué fue lo que más te detonó? No sé, el momento en que Guadalupe Salcedo levanta las manos, estoy diciendo un ejemplo. Detrás de eso, ¿cómo tú armas una escena de 5 minutos o de 10? Eso le llamaban procesos de improvisación, donde había un formato donde decía, bueno, ¿de qué quieres decir? Si lo que está aquí tiene que ver con lo que estoy viendo, y empezaban a divagar en eso. ¿Sí? ¿Y estos formatos eran unos documentos escritos? Eran unos documentos, sí. Eso fue, no digo exactamente que fue en Guadalupe de años 50, pero sí hubo en una obra la obra que Naira, ¿no? Que es Naira. ¿Y la van a presentar? Sí. No, creo que la cancelaron. ¿Sí?
por el Porque hubiéramos querido verla, Sí, porque nos hubiera ustedes encantado. que nos escuchan no lo saben, pero nos enseñaron unas fotos donde era como un útero y estaban todos metidos dentro del útero y hay un ojo, ¿no? Que es como para ir adentro, para que tú pudieras hacer una exploración, para que los espectadores, como un poco inmersivo, pudieran ir adentro, y había como sensorial, ¿no? También había olores y agua y un dispositivo circular. que está muy cercano a la cuestión ritual. Este proceso de experimentación pueden llegar aproximadamente a unas más de 100 improvisaciones. ¡Wow! Más de 100 en el transcurso de ese laboratorio, de esos 2 años. Y entonces... Después, ¿qué pasaba con todo este material? El maestro era el que decía... Hacía un embudo. Hacía como un árbol, él pegaba todo. Un collage. Entonces, para eso el nombre de las improvisaciones: improvisación, manos arriba, Guadalupe Salcedo. Y hacía todo un collage y tenía la maestría, obviamente, de construir y tejer las escenas más relevantes y las escenas inexistentes que él, como dramaturgo e investigador, veía que hacían falta. Entonces, y ahí surgió un texto. Ahí surgió un texto. Y eran generalmente textos de este personaje, de Santiago García. Y de todos, es decir, por eso habían como unas comisiones. Entonces ya la comisión es comisión de escenografía, comisión de vestuario y comisión de escritura. Esas comisiones lo que hacían era el tejido obviamente a un verdadero colectivo. A disposición de lo que el maestro García pues obviamente lideraba. Entonces pues era grandioso. Yo duré 15 años allá como un grupo adoptado del Teatro La Candelaria, y ver eso era como, ¿cómo lo hago? Es decir, por eso les digo, no es un ABC, porque si fuese un ABC fuera como una receta. Sí hay. O sea, estamos viendo que últimamente hay una guía. Hay una guía. Hay unas etapas. Una estructura. Pero es que con eso ya no estamos hablando de una cosa que suene como vamos a reunirnos a ver qué pasa. No, hay una estructura muy definida, muy clara. Y bueno, y esto se mantiene. Ya digamos... Entonces él le daba dramaturgia después a esto. Sí, ¿no? él metía y después mucha mano en eso. Era un proceso, digamos, normal, como lo conocemos, de que cada quien tiene su texto, se lo aprende, lo ensayamos y lo llevamos a escena. Sí, ya después esa es la etapa de creación. Entonces, como les hablo, son las 3 etapas: investigación, experimentación y creación. Esa parte de la creación es donde se define qué queda y qué no. Ahora sí que si nos escuchan y les interesa replicar, anótenlo, lo pueden llevar a cabo. De Colombia para el mundo. Pueden complementar esto que les digo, obviamente con una mayor profundidad en el libro Teoría y Práctica del Teatro. Seguro está en Paso de Gato. Es lo que les iba a decir. Si quieren conseguir algo de Santiago García, si quieren conseguir algo de teoría, de práctica de teatro colombiano, Paso de Gato, como la editorial más grande de toda Latinoamérica de teatro, especializado. Una cacayaca, Jaime Chavo, que también es un dramaturgo al que queremos ambos, Camilo y yo, bueno, también María, también Paola Quintero. Yo creo que todos los que lo conocemos lo queremos. Un gran saludo al maestro, pero también pues que ha hecho esa labor de compilar y de ir por toda Latinoamérica, Iberoamérica diría yo, llevando, ahora que estuvimos en la tienda teatral en Colombia, que nos encontramos con evidentemente publicaciones del maestro Camilo Casadiego, evidentemente sus propias publicaciones que ellos han compilado, editado, pero también había una gran sección de Paso de Gato donde incluso encontré un texto mío de su servidor. Entonces de pronto es bien emocionante poder saber y reconocer el trabajo que ha hecho Paso de Gato por terminar de hermanar a Latinoamérica a nivel textual, a nivel de pensamiento teórico. Lo decías tú ayer, a veces crítico, teórico y dramatúrgico. Queremos escucharte. Déjanos tu opinión al finalizar el programa o participa en la encuesta. Es muy sencillo y tus ideas son valiosas semillas para ampliar el tema y planear futuros episodios. Justo, y decía Camilo, a veces los colombianos no nos atrevimos tanto a teorizar como los argentinos, como otros que sí teorizaron durísimo. Y yo digo, bueno, es que sí hay y sí habrá y seguiré. Es muy importante que nos atrevamos a hacer eso. También responde a la naturaleza de cada país. O sea, Argentina tiene esta cosa donde ellos son investigadores teatrales y les gusta mucho pensar. Y México, yo siento que es un poco una amalgama. Hay muchos intelectuales, pero también nos gusta hacer. Y por lo que yo puedo percibir de Colombia, es un país multicultural, multirracial también, y que social, tiene también mucha carga, ¿no? Y que tiene mucha necesidad de expresar con la palabra y con el cuerpo.
Entonces me gustaría a ustedes que me cuenten un poco esto de la metodología. Me parece maravilloso porque así podemos también implementarlo en otros países, implementarlo en otras formas de hacer teatro, y es muy valioso tener toda esta información y que este bagaje que hizo este gran amante y hacedor de teatro Santiago García, que yo veo que es como un padre teatral aquí en Colombia, y también por todo lo que me estabas diciendo, yo siento que es como un Da Vinci contemporáneo, estos genios artísticos que hacen muchas cosas y que dedican su vida al estudio del arte, pero no solamente se cierran en una sola cosa, no solamente teatro, sino pintura y música, investigación, arquitectura, todo, o sea, esta expansión del conocimiento, siento que es algo que debemos de aprender de estas grandes figuras, ¿no? Y entonces ahora, siglo XXI, mundo contemporáneo, el mundo que estamos viviendo, con todo lo que estamos viviendo, y este gran esfuerzo que ustedes están haciendo con la edición y la publicación de este libro, me gustaría que me contaran alguna experiencia, los retos que tuvieron, de dónde surge esta necesidad de hacerlo, y también de las temáticas que ustedes están poniendo ahí sobre la mesa desde su propia perspectiva, ¿no? Viviendo en esta Colombia actual, contemporánea, y qué es lo que tiene que decir el teatro desde sus voces, desde su curaduría, desde su punto de vista. A mí me gustaría que lo compartan. Porque también entiendo que ahora ya no es tan comunitario, que ahora ha vuelto al escritorio, por lo que te oigo decir, que ha vuelto como a autores de pluma a decir, yo soy Camilo, ¿no? O sea, yo tengo esto que decir, o yo soy Paola, o yo soy Daniel, o sea, y que cada autor diciendo, yo traigo esta voz y desde mi computadora o mi lápiz o mi pluma estoy proponiendo ahora sí una dramaturgia, una visión, y como no que se pierda lo colectivo, pero veo que hay una reinsurgencia de la personalidad y la propuesta individual. Entonces un poco, sí, platícanos qué está pasando ahora, cómo está sucediendo. Sí, bueno, yo creo que en este momento somos herederos de varias cosas. Antes estaba Santiago como un gran epicentro de la teorización del teatro y de la dramaturgia y la puesta en escena, pero hace unos años viene ocurriendo un gran encuentro muy importante para el país, que es el Taller Metropolitano de Dramaturgia, Encuentro Iberoamericano de Dramaturgia, que hace la maestra Carolina Vivas, que es discípula del maestro Santiago García y que fue actriz del Teatro La Candelaria hasta 1991, que crea Umbral Teatro, y Umbral Teatro viene siendo uno de los grandes del Galponcito, donde se va a presentar María Rosaura Desciende. Exacto. Que por cierto, a la gente que lo escuche, 10 de septiembre, tenemos versión comercial, paréntesis, vamos a tener una función este martes 10 de septiembre a las 7:30 de la noche en el Galponcito, a las 7 de la noche en el Galponcito de Umbral, aquí en la ciudad de Bogotá, Colombia. Estén pendientes de nuestras redes sociales porque ahí va a estar toda la información, el domicilio y todos los pormenores. Ahora sí, maestro, continúe, perdón. Y esto es importantísimo porque, bueno, vamos a tener un lugar de encuentro de cuéntame la historia de ese espacio porque yo quiero saberla. Relevantes de la dramaturgia nacional y sobre todo que lo hace Carolina Vivas. Pues digo, en este caso que es una de las mujeres líderes de la dramaturgia nacional, sino la más importante. Es la mujer líder sin ella no habría sido posible el teatro colombiano contemporáneo. Libro. Sí, no habría la formación de una generación de dramaturgos y dramaturgas. Ella es la que ha apostado enormemente a la construcción de las nuevas historias, las nuevas poéticas, trae a dramaturgos y dramaturgas de distintas partes del mundo como un acto de intercambio, como un acto de que intercambiando es que podemos generar nuevos métodos, nuevas maneras de hacer teatro. Y yo estoy muy agradecido y creo que muchos estamos muy agradecidos por este gran esfuerzo. Además, su dramaturgia, que inicialmente es de escritorio, ella pues es heredera de la creación colectiva, pero también utiliza la creación colectiva dentro de sus montajes. Entonces, ha permitido también como ampliar un poco ese panorama. Entonces, con esos maestros y maestras de distintas partes del mundo, como Sergio Blanco, como Aristides Vargas, como Patricia Suárez de Argentina, como Jimena Carrera de Chile, Jaime Chavo, que ha venido a varios encuentros, ha permitido que esas poéticas que están en otros países y con otros maestros permitan permearse dentro de las teorías, estructuras y maneras
de escribir teatro, y eso ha permitido pues que el teatro colombiano esté más diverso. Es el único encuentro grande de dramaturgia. Hay otros que se complementan, que son discípulos. Nace el Circuito Internacional de la Joven Dirección y Dramaturgia gracias a Carolina en un encuentro del 2015 que fue la Clínica de Dramaturgia, que nace el texto Tiempos de Color Ocre. Nace también Que Drama en Medellín, que viene siendo también discípulos de Carolina, y nace Calidrama, que son dos chicas dramaturgas muy relevantes de Cali que hacen el encuentro y que son discípulas de Carolina. Es decir, los encuentros de dramaturgia que existen en el país es gracias a esa maravillosa mujer. Qué curioso. Es muy hermoso esto que nos están contando, que nos están compartiendo, porque yo lo veo de esta manera. Es como si Santiago fuera un padre que dejó a sus hijos, y esos hijos, como Carolina, a la vez se convierten en una madre también para otros hacedores, para las nuevas generaciones. Y ahora ustedes que están aquí, que también son maestros, ustedes también se están convirtiendo en madres o padres teatrales, ¿no? Simbólicamente, artísticamente hablando, porque están influenciando a nuevas generaciones que también tendrán cosas que aportar y tendrán cosas que decir. Y que siguen fomentando el intercambio, porque yo veo todos los grandes esfuerzos que hacen ustedes por traer todo el tiempo a maestras, a maestros de Cuba, de México. Por hacer los lazos. De hacer esos lazos y que lo que veo es que quieren beneficiar a la comunidad de aquí, o sea, es decir, que traigan talleres, que traigan todo eso, ¿no? Sí, me parece muy noble todo esto y muy poético también, o sea, ver toda esta perspectiva y esta historia y entender el presente a través de ello. Y sí, no. Pues gracias a ella está el Teatro Colombiano Contemporáneo, que creo que es la pregunta que no hemos contestado, y es qué es lo que nos vamos a encontrar aquí. Entonces, sí es una vuelta a la dramaturgia de escritorio, pero hay un montón de experimentación. Entonces, es muy rico leer estos autores desde una perspectiva de conocer, como les decía antes, la idiosincrasia del país, porque hay multiplicidad de voces. Entonces, así como están unas abuelas haciendo ejercicio en las comunas de Medellín y termina contando toda la historia de la muerte de su hijo asesinado dentro, no sé si conocen ustedes un poquito de Medellín, en la Operación Orión, la comuna, lo que ahorita es una comuna que se puede visitar, hay espectáculos y todo eso, fue una de las zonas más azotadas por la violencia en el país. Ahí llegan desplazados, es una montaña, pues que estaba aparte hasta que hicieron unos escaloncitos y ahorita hay estas escaleras eléctricas, pero llegan desplazados, después de eso llegan las guerrillas, después de eso llegan, se surgen las bandas y finalmente los paramilitares, que son los que comienzan a desaparecer gente. Entonces, eso aparece acá. Pero también aparece en Cali, hablando de violencia, por ejemplo, una chica que se llama María Magdalena y quiere ser río. Es una obra... Quiere ser río. Preciosa. Río, un río. María Magdalena, ella dice que es Magdalena y quiere estar en el río. Lo que pasa es que los ríos colombianos son cementerios. Son cementerios. Sí. Los desaparecidos o quedan en fosas comunes o aparecen río abajo. Los cadáveres en esta obra en particular son cadáveres de mujeres que los niños, porque María Magdalena es una niña, no tiene edad, pero yo no le pongo que 10 años, que está acostumbrada a nadar en el río y encontrarse de vez en cuando con un cadáver generalmente de mujeres que han sido desaparecidas por la violencia. La historia es desde ella, entonces es muy lindo ver la voz de esa niña en medio de eso, una niña que está creciendo, de esa inocencia. No, es una niña que está creciendo, que le llega el periodo ahí, que compite, que se masturba, que comienza a explorar eso en medio del territorio de violencia. Es muy, muy conmovedora. Ya la quiero leer. Y es una de las dramaturgas más jóvenes. Qué maravilla. Y es la que inicia la antología, 26 años, 27. Qué maravilla. Cierro con ella el prólogo y ella es la que inicia la antología. Hay una obra también que se llama Yuma, que es preciosa. Miren, esta Yuma es de hace... casi 200 años ya. Y es el encuentro de un boga, que es estos negros cimarrones que se liberaron, que navegan por el río Magdalena, que es el río más importante del país. La palabra prehispánica para Magdalena es Yuma, así le decían los indígenas al río. Entonces la obra se llama Yuma, y es el encuentro entre un alemán que viene a explorar para traer buques al río Magdalena, y hay un boga libre, un cimarrón que lo lleva. Entonces es muy chévere porque el alemán le empieza a explicar cómo son los aparatos de medición y cómo funciona este ignorante para decirle por dónde va. Y él, que lleva toda su vida en el Magdalena,
pues le dice por allá no porque nos vamos a caer por allá. Entonces ese encuentro de saberes, de un saber ancestral con un saber técnico y moderno que viene de Europa. Y de ahí podemos pasarnos a una obra posapocalíptica, medio apocalíptica del futuro, donde ahí se entrelazan con sueños, ríos. Es parece que la distopía fuera la única forma de pensarse el futuro en la actualidad, porque también es una relación muy íntima, pero en un futuro bien distópico. Hay otra obra que es el escenario es un tablero de parqués, y de esa manera van entrando los personajes. Entonces, como que hablar de una sola cosa, no, pero sí está Colombia. Está los intereses. Se habla de ese dolor aún. O sea, uno ve latente, son personajes muy fracturados, personajes muy con las vísceras afuera, es decir, heridos. Hay una obra en decadencia. En catabasis. Es que ustedes no lo saben, pero les estamos dando aquí. Vinimos en parte a dar un taller de dramaturgia unipersonal, pero ustedes, los que me conocen, saben que pues mi poética principal es la caída, la catabasis, la peripetia, o sea, que el personaje se desplome al abismo. Entonces, bueno, ahora que tomaron la primera sección del taller, traen todos los términos de la decadencia, la caída, la evisceración, sacar la víscera. Si estás disfrutando del podcast, no olvides seguirnos. Hay una obra que se llama El Ensayo, que son de 3 mujeres, sobre un acontecimiento que ocurrió, pues supongo eso fue noticia mundial, en el Mundial de Fútbol del 94 en Estados Unidos. A propósito, estábamos jugando con el anfitrión del Mundial, con Estados Unidos, donde Andrés Escobar hace un autogol. Sí, uno de los jugadores de Colombia hace un autogol. Hablemos de la época de los 90, donde prácticamente el narcotráfico y todo el tema del fútbol y estas cosas tenían obviamente una gran inversión, y obviamente había una mafia detrás de todas estas cuestiones del fútbol por el movimiento de masas y esto. Y pues efectivamente él mete el autogol. No sé si ustedes supieron esa noticia. Él mete el autogol, y lo mataron, ¿no? Lo mete el autogol. Sí, sabía. Creo que había unas apuestas muy grandes sobre que Colombia era un gran favorito para ser campeón mundial, y pues obviamente este autogol pues obviamente les genera la eliminación. 2-3 meses después en Medellín, a propósito de lo que estaba contando Paola ahora, lo asesinan, lo matan. Sí, sabía. Sí, tremendo. Y esta obra habla sobre 3 mujeres que están haciendo un ensayo de una coreografía, pero detrás de eso cada una tiene el dolor de la muerte de alguien que jugó un partido de fútbol, que hizo un autogol y que quiere saber quién fue el asesino. ¿Pero las 3 son pareja de él? No. Son las 3 señoras. Las 3 viven la misma historia. Son 3 señoras de un barrio segregado, donde saben que la mataron, y el ensayo está ahí donde ellas ensayan todo el tiempo, pero la idea de una es descubrir quién mató a su hijo. ¿Quién mató a su hijo? Y eso está basado específicamente, uno la lee y dice, esto es lo que ocurrió con Andrés Escobar. Con Andrés Escobar. Y bueno, y acá hay 13 textos que pues nos traza así como una visión de país. Y eso, claro. Hicimos una gran alianza. Normalmente nosotros hacemos alianza con otros países para que conozcan sobre todo nuestro teatro, nuestras para historias. Hacer un intercambio cultural. Hacer un intercambio. Estuvimos en Cuba, también con un intercambio con Paola. Y bueno, me acerqué a la editorial, que ya venía haciendo pinitos hace unos años, proponiéndole cosas, y resulta que en Cuba no había pues un teatro colombiano contemporáneo. Estaba Santiago, estaba Enrique, y habían algunas cosas como de la revista Conjunto, la revista de la Casa de las Américas, donde sí publicaban algunas cosas, pero nada estaba muy enfocado hacia lo colombiano. Entonces hicimos esta propuesta, y esa propuesta no la aprueban, y hicimos este libro en un año. Es bellísimo. Además, ustedes no lo pueden ver, pero es una edición que se ve de lujo, con pasta dura. Y que está en Paso de Gato también. Está en Paso de Gato, pero es casi una enciclopedia del teatro colombiano, y se ve además una edición como de estas que uno quiere tener en su librero expuesta, así bonita, bien cuidada y bien curada. Estoy seguro, la más de verlos, del trabajo que hicieron. Sí, es un trabajo diverso, como lo es Colombia. Teatro colombiano contemporáneo es el título de esta compilación de dramaturgia contemporánea
contemporánea, valga la redundancia, y si se interesaron por estos temas, pues corran a conseguir su ejemplar. Estoy segura de que lo podrán encontrar en algún lugar, en Paso de Gato. Y lo pueden pedir en línea y les llega a cualquier lugar de la República Mexicana, y también en Latinoamérica tienen servicio de entrega, así que ustedes consigan su ejemplar. Valdrá mucho la pena. Y ya para cerrar, pues nada, quiero agradecerles a los dos, bueno, y a toda su compañía también, por la hospitalidad, por la apertura, por este intercambio cultural, porque Camilo, sigues haciendo puentes y sigues haciendo lazos, ¿no? No sé si te lo dije ayer o antier que estábamos acá sentados tomando un café, te dije, es que tú eres un puente, y esa es tu labor como artista, ¿no? Es lo que veo que haces, y te entregas con mucho corazón a hacer este puente de comunicación, puente de cultural, este puente entre dramaturgos, y pues a mí me parece una labor encomiable esto que están haciendo también con esta publicación del libro. Muchas gracias por ser parte de este programa, de este episodio de Cuestión Teatral. Ustedes son los primeros que invitamos. Sí, ustedes están inaugurando esta nueva línea, esta nueva etapa también, donde tenemos invitados para que nos hablen también de su teatralidad, de su visión del teatro, de su amor por este arte de la representación humana. Entonces me gustaría que compartan, si quieren, algo con nuestros escuchas de su corazón, o de lo que para ustedes es el teatro, de lo que a ustedes les representa este arte, y con eso me gustaría cerrar. No, para mí es mucha gratitud, sobre todo estos intercambios han permitido que crezca como artista, que crezcan las compañías, que crezca el teatro mismo. Agradezco enormemente también a Tablas al Arco, a Dori Ramos, que de verdad estoy muy agradecido con un equipo de mujeres maravilloso que hizo esta antología con Paola, por creer enormemente en este plan editorial, que es una quijotada de verdad, y que empezamos también investigando por toda Latinoamérica, sobre todo el teatro para los niños y los jóvenes. Empezamos un proceso sobre hacer una colección. Nuestra meta es llegar inicialmente a los primeros 50 textos de teatro para niños y jóvenes, que se llama Sopita de Letras. La colección se llama Sopita de Letras, y que empezamos con un texto que montamos, que a propósito Paola es actriz de la obra Lágrimas de Agua Dulce del maestro Jaime Chavo, y que también consiguen en la editorial Paso de Gato. Esto es un gran comercial de Paso de Gato. Sí, a luego esperemos que Jaime difunda este episodio. Estoy seguro de que lo hará. Pues yo quisiera cerrar diciendo que, en palabras del maestro Jorge Duati, que el teatro es un acontecimiento, y al ser un acontecimiento es algo que transforma, es un espacio vivo. Estamos en un momento donde, pues, yo soy docente también, y veo a los chicos, veo el mundo como vira hacia los medios tecnológicos, y no, sin satanizar absolutamente nada, miren la posibilidad que tenemos hoy en día, la gran herramienta que pueden ser. Exactamente, sin satanizarlos. Creo que el teatro se ha transformado de una muy bella manera, y es un espacio que permanece como encuentro vivos entre espectadores vivos, con actores vivos que van a meter toda su energía para hablar de los problemas fundamentales del ser humano, porque es eso, el odio, el amor, la venganza, la muerte y todo lo que nos toca. Entonces, agradecerles por este espacio. Qué honor ser los primeros invitados. Sí, y qué honor estar en este programa, que lo seguiré escuchando. No, pues muchas gracias por acompañarnos, por la invitación que nos hicieron a venir aquí a Bogotá, a Manizales, que bueno, paro camionero, cosas que no podemos controlar ni saber del control, pero de todas maneras sí queremos hacerles un agradecimiento aquí para toda la audiencia de Cuestión Teatral, porque ustedes no lo saben, pero nos recibieron con ajiaco, nos recibieron con comida típica colombiana, nos han apapachado. Estamos en casa de dos grandes también actores de teatro colombiano de Otium Teatro, que son Yolanda y Jorge Eduardo, que nos han cocinado, nos han acompañado, y que ojalá, si tienen tiempo, si están en Bogotá, puedan ver Lágrimas de Agua Dulce, el trabajo de esta compañía de Otium Teatro. Y bueno, pues para nosotros pura gratitud, puro amor, y pues nada. Y no hay nada más que agradecer el presente, porque el teatro, como bien lo decía Paola, es el arte del presente, es el arte del aquí y el ahora, donde los seres humanos nos estamos encontrando, estamos conviviendo. Y pues nada, este presente es un presente para todos nosotros. Y esto fue Cuestión Teatral. Nos vemos en el próximo episodio.